Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Gracias por estar allí, gracias por acompañarnos. Estamos en una nueva entrega de 2020 Personal. Y hoy vamos a conversar con un joven político. Fue muy activo durante las protestas del 2017 y se ha mantenido durante esta situación de dificultad para el entorno político. Con él vamos a hablar el día de hoy. Está con nosotros el diputado de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, por el Partido Primero Justicia. Gracias, diputado, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Nardo, por el espacio. Muy bien, le explico como le hago la explicación a todos los invitados. Son 20 preguntas para 20 respuestas. Yo pregunto y no repregunto, algo difícil para el periodista, pero es el rol. Eso solo lo hace fácil para el entrevistado. No creas. Nuestros entrevistados juran sobre la Constitución que van a decir la verdad. Y tenemos una pregunta de la audiencia que yo selecciono luego de colocar en mi cuenta personal de Twitter a quien voy a entrevistar. Las personas interactúan y yo selecciono una pregunta de esas que las personas sugirieron. Entonces, bueno, vamos con la Constitución. ¿Jura sobre la Constitución responder con la verdad a las 20 preguntas que le vamos a hacer en nuestro programa de hoy? Lo juro. Si así lo hace, que nuestra audiencia se lo premie y si no, que se lo reclame. Que así sea. Bien, vamos entonces con la primera pregunta. ¿Te tocó vivir de cerca la crisis por la falta de medicinas con una hermana que tuvo que salir del país para seguir el tratamiento? ¿Aprendiste algo de eso? Dos cosas, Ginardo. La primera, yo siempre fui un dirigente que banalizaba mucho la migración. Cuando aquí empezó el efecto de la diáspora, cuando empezó, yo era de aquellos predestinados que decía que el que se iba era un débil, que irse del país era abandonar una lucha, que eso era algo que era inexcusable en el medio de esta crisis. Y me tocó mi propia campaña electoral. Además me tocó en el medio del momento en el que yo debía construir esperanza, en el que yo debía construir fuerza para que el electorado votara para derrotar la hegemonía en la Asamblea. Me tocó vivir lo que es pisar el mosaiquillo de Maiquetía para despedir a un ser querido. Y a mí me dejó dos grandes aprendizajes. El primero es que es tan valiente el que se queda como el que se va. Meter la vida entera en una maleta e intentar empezar en otro lado desde cero es un ejercicio de valentía tan grande como el que se queda a resistir esto. Y lo segundo es que el político no es alguien intocable, no es alguien que es capaz de ver siempre la crisis desde la esfera política, sino que la crisis entra a tu casa, la crisis entra a tu familia y vivirla así te obliga a entenderla de una forma distinta. En el comando de campaña de la Unidad, durante las elecciones regionales, llegaste muy molesto e increpaste fuertemente al vocero del momento, Gerardo Blay. ¿Qué pasó? ¿No estabas de acuerdo con el silencio que se había guardado o molesto por la derrota? Me gusta que estés bien dateado para las preguntas. No, yo siempre he creído, Isnardo, que en la política uno tiene que estar preparado siempre para su peor escenario. La política no es un ejercicio de los deseos, la política no es Disneylandia, la política no se hace con base en lo que yo quiero que pase, sino con base en la realidad que existe. Y la discusión política siempre tiene que estar a la altura de la expectativa de la gente. En los días de elecciones uno tiene que saber que lo que dice el comando de campaña y la cara que presenta el comando de campaña es los lentes que tú le vas a prestar a la gente para que interprete la realidad. Y cuando un comando de campaña pasa todo un día diciendo vamos bien, esto es un día de alegría, esto es un día de fiesta, esto es un día... y no preparas a la gente para el resultado que tú estás viendo con antelación que viene ocurriendo, que es el control social, que es el abuso, que es el atropello, que es el desconocimiento de resultados, que es el intento de robar como efectivamente se robaron parte de esas elecciones, es muy difícil que luego el elector entienda lo que el político tiene en la cabeza. Entonces te pasa esos terribles días después de elecciones, donde el político se despierta y se siente como un incomprendido porque el ciudadano lo increpa por resultados distintos a los que él construyó y no entiende que es culpa de él mismo por no haber dado los lentes correctos al ciudadano. Cuando nosotros llegamos para allá, me acuerdo que uno de los motivos de la declaración era hacer presión sobre lo que estaba pasando en Miranda. Y cuando llegamos al comando de campaña, lo que estaban era en una rueda de prensa de que tenemos buenas noticias, estamos a puntico de darle al país una alegría. Y la verdad es que eso es una desconexión entre lo que pasaba muy arriba y lo que estaba pasando en los centros de votación. Y por eso uno no llega siempre al mejor humor posible a los comandos de campaña. ¿No crees en Dios? ¿En quién cree Miguel Pizarro? En la fuerza del ser humano, Isnardo. Yo he visto, y te pongo esta anécdota, yo tengo un rosario, aún no siendo creyente, porque cuando nosotros ganamos las primarias presidenciales, nosotros fuimos a Margarita, Enrique es mariano, es fanático de las vírgenes, y yo vi a unas monjas caminar descalzas kilómetros en esa isla y llegar con los pies rotos y sangrando para darnos a cada uno un rosario que nos protegiera, nos ayudara, nos cuidara. Yo probablemente no creo en el Dios que cree esa monja, pero yo creo en ella, en ese sacrificio que la hizo a ella y a ese convencimiento que le hizo a ella llevar el sacrificio humano para darnos con la energía que nos dio eso.
Yo creo muchísimo en la gente. A mí me chalequean mucho el equipo y a veces en la política porque dicen que yo soy un entusiasta de la gente. Yo siempre creo lo mejor de todo el mundo hasta que la realidad me demuestre lo contrario. Eres diputado y fue la propia Asamblea Nacional la que convocó. ¿Fue un error el 16 de julio o faltó voluntad para hacerlo cumplir? Yo creo que el 16 de julio tiene un problema que se parece al problema de las campañas. Si yo dijera aquí que mañana nos vemos a las 10 de la mañana para divertirnos, el compa de la cámara llegaría con un short, tú llegarías con un balón de algo, a lo mejor llegaría con una cosa de ajedrez, porque para cada quien divertirnos es algo distinto. Y tú solo logras convertir la diversión en algo donde hay un consenso entre todos y tú explicas cómo nos vamos a divertir. Si uno tuviera que ver la película para atrás, el gran problema de la política de los últimos 7 meses de este país es que todos tenemos una explicación diferente para el mismo hito político. Y si tú no construyes en consenso la misma explicación para el hito, entonces en el péndulo donde hay un extremo moderado como Falcón y hay un extremo radical como María Corina, en el medio de ese péndulo cada una de las bolitas tiene una explicación a cada hito político. Y el ciudadano termina volviéndose una suerte de ciudadano esquizofrénico donde no sabe muy bien a quién prestarle atención. Creo que el 16 de julio fue la protesta masiva más importante que hemos tenido como país. Creo que ha sido el ejercicio de resistencia no violenta más grande que ha tenido nuestro continente en su historia. Y es el piso que permite que hoy no se reconozca la constituyente y que se entiendan los atropellos que ha sometido el gobierno al pueblo venezolano. Ahora, pensar que el 16 de julio en adelante tú ibas a tener un gobierno distinto, ibas a tener un gobierno paralelo y a partir de ahí se iba a iniciar el proceso de cambio, es la irresponsabilidad de una parte del péndulo. Y los otros que dicen que el 16 de julio fue solo un trámite simbólico, que no tiene peso político, es el otro extremo del péndulo. En el medio de eso está una realidad, que es que la mayoría de los venezolanos se expresaron para desconocer la constituyente, para mandarle un mensaje a la Fuerza Armada y para darle un mandato a la política de que buscara cuanto antes los mecanismos que propiciaran una transición ordenada. Y esa es una deuda, el tercer punto, es una deuda que tenemos hoy, y no por falta de búsqueda, sino porque no es posible que pasado ya, vamos para un año de esa fecha, tengamos 3 oposiciones. Y eso es un error de fondo. Tú tienes que tener al menos 1,5, pues, para que puedas tener capacidad de lucha. Estuviste muy cerca de los jóvenes de la Resistencia. ¿Sientes que cumpliste con ellos o te faltó algo por hacer? Mira, una de las razones por las que yo estuve siempre muy cerca de esos muchachos es porque yo fui de su edad y de su ímpetu en algún momento. Y cuando yo estuve en la Universidad Central de Venezuela, a nosotros nos tocó derrotar la capucha como forma de organización. Yo entré en el 2007 a la universidad, eso ya hoy pareciera que es hace un siglo, pero eso hace 11 años atrás. La Central no tenía estos movimientos estudiantiles como los de hoy en día. A veces la gente no se acuerda mucho, pero para nosotros recuperar la Federación de Centros, me acuerdo que fue 2 días de tiroteos y de cohetones y oficinas quemadas. Y para nosotros ganar la Federación en el 2007, tuvimos que defender las cajas de los votos en las pick-up y en los machitos de la seguridad de la Central y caernos a golpes con todos los colectivos para poder entrar y salir de nuestras oficinas durante mucho tiempo. Yo conozco de cerca la violencia, además. Yo vengo de una familia donde mi papá fue guerrillero, donde yo sé de cerca el daño que puede infligir la violencia como forma de acción política. Y yo estuve muy cerca de ellos por una razón. Yo nunca quería que cometieran excesos, que el ímpetu del momento los llevara a convertirse en una suerte de lucha armada, que ese mundo del cifrinazgo caraqueño que les metía plata y les daba comida y los increpaba que hicieran cosas supuestamente heroicas en nombre de la libertad cuando en verdad eran irresponsabilidades, tuvieran por lo menos alguien de la política que hiciera contrapeso y que hiciera pedagogía. Tienes pensamientos de izquierda, militaste en partidos de izquierda y ahora haces vida en uno de centro derecha. ¿Eso no es incoherencia? Yo te diría que es la cosa rara de nuestro país. Yo sigo siendo un militante de izquierda, yo soy de centro izquierda, yo creo que con el tiempo he dejado de ser tan ortodoxo en algunas cosas. También no es lo mismo cuando uno lee la historia sobre los procesos de la ortodoxia izquierdista como proceso histórico, valga la redundancia, cuando te toca vivirlo en carne propia. Hay una ficha que me regaló un alemán con la bandera de la RA y dice, si nosotros lo intentamos y no pudimos es que la cosa no funciona. Y en verdad a mí el tiempo me ha llevado mucho más al centro. Durante estos años en política, ¿cambió tu estatus de vida o sigues siendo una persona de clase media baja? Yo sigo siendo clase media baja, sigo viviendo alquilado, sigo teniendo que juntar 2 tarjetas de crédito para pagar una cuenta en algún lado, mi carro sigue siendo el de mi mamá y la verdad es que la política no es para cambiar el estatus de vida del dirigente. El dirigente claramente tiene que tener las cosas más elementalmente básicas resueltas para poder hacer política. Y por eso yo soy el enemigo de los demagogos que dicen, no, porque yo también como 2 veces. Eso es mentira. En la política tienes las cosas más elementales, tienes que buscar cómo resolverlas para poder ayudar a otros a resolverlas. Ahora, este no es un oficio para hacerse millonario.
Esto no es un oficio para que tú entres un día teniendo una forma de vida y al cabo de un tiempito entonces tengas 5 jaletis que te abren las puertas, otro que te toma el agua antes que tú, tienes un tipo como un wedding planner pero para toda tu vida que se encargue de que todo te funcione bien, porque en el fondo terminas desconectándote de la realidad. Y el que se meta en este oficio para cambiar su estatus de vida, al final lo que hace es destruir este oficio. Hay señalamientos según los cuales algunos de los diputados de PJ estarían planeando salir del país para sumarse al exilio. ¿Desmientes esas afirmaciones? Es falso, además porque a mí me impresiona, nosotros como país muchas veces simplificamos muchas cosas y una de las que simplificamos es el exilio, ¿no? Cuando tú miras cuánto venezolano se ha ido inventando un cuento de persecución policial para entrar por la vía del refugio, del exilio al exterior, a veces te habla un poquito de cómo nuestra cultura política simplifica cosas. Pana, nadie por decisión propia se va para otro país, y menos un político. Mira, yo que conozco amigos de uno, David, por ejemplo, Smolansky no es que está como un rey, Smolansky está sufriendo para juntar la plata que necesita para pagar renta y para poder hacer las cosas que hace. Esa imagen del exilio dorado no es en verdad así. Que hay unos que se van al exilio y viven como un rey, eso es verdad. Y que vuelven, a partir de que se van al exilio, entonces se convierten en unos tipos ultra valientes y empiezan a decir cosas que antes no decían y tienen actitudes políticas que antes no tenían. Sí, es verdad, pero nadie decide de motus propio el exilio. Y sobre todo en el caso de Primero Justicia, que creo que llegamos de segundos a la persecución. Voluntad Popular creo que pagó el primer costo y uno de los más importantes en cuanto a persecución política. Después le ha tocado PJ, los Morochos Sánchez, las acusaciones a Tomás, todo el tema con Julio, la acusación a José Guerra, la detención de gente nuestra en el interior. Pero en el fondo el exilio no puede ser una cosa que se decida así como que te vas de vacaciones, porque si el exilio sigue convirtiéndose en la única expresión de acción política, en el cabo de un tiempito, entonces la presión interna va a ser sustituida solo por la Cancillería. La oposición primero invitó a votar en las regionales, luego que no se votara en las municipales, aún así apoyó candidato bajo cuerda y ahora vuelve con el tema de no votar. ¿Por qué tanta falta de claridad? Porque no hay coherencia en muchas decisiones, Genaro. Y yo soy autocrítico incluso con mi partido. En el área metropolitana la mayoría son alcaldes de mi partido, que dijeron que no eran del partido y que los postularon de otra forma y que al final terminó siendo un contrabando. Pero cuando tú no pusiste la tarjeta de Primero Justicia, pero pusiste el color, pusiste la dirigencia, pusiste los tipos, eso no es ser francos con el elector. Y eso es parte de los errores que nos tienen aquí. Nosotros nos quejamos, y vuelvo al ejercicio que te daba con lo del día de la elección, nosotros a veces nos quejamos de que el ciudadano no nos entiende, pero veamos un poquito qué es lo que recibe el ciudadano de nosotros. Nosotros hemos convertido a una parte de nuestra base en una suerte de bipolares porque nosotros los convertimos bipolares, porque nosotros hemos sido una fuerza política que no es capaz de pagar la cuenta. Nosotros tenemos que aprender el viejo ejercicio de la izquierda tradicional de cada cierre de proceso político, hacer un balance. Aquí nunca se paró frente a la gente a pedir disculpas por los errores que cometimos en las calles, por no organizarnos lo suficiente, por dejar que la emocionalidad llevara la dirección política y no al revés, no fuese la dirección política la que pusiera esa emocionalidad al servicio de una lucha más grande, de no ser suficientemente francos de cara a la constituyente, sabiendo que era una realidad que se iba a terminar imponiendo. Hubo discursos irresponsables que seguían diciendo, estamos a la vuelta de la esquina del cambio de gobierno, o algo tan básico como, eso no va. Ah, bueno, ¿y cómo es que no va? Pues si sabías que al final era casi inevitable, ¿por qué no preparamos a la ciudadanía para ello? ¿Ya no tienes ganas de ser alcalde del municipio de Sucre? Mira, yo la verdad es que no soy alguien que se rasgue las vestiduras por los cargos, Leonardo. Yo aprendí mucho tiempo cuando todo el movimiento estudiantil tenía chapas, entonces uno era presidente, el otro era consejero universitario, yo lo que era mucho secretario de deportes de la FCU. Y mira, del 2007 para acá, cuántos de esa generación quedaron vivos y cuántos estamos hoy en cargos de elección popular. Yo creo que la política del ejercicio está presente. Y el cargo siempre, o el prefijo, siempre es una conclusión que va de la mano a lo que tú hiciste antes. A mí hay personas que en política viven de prefijo en prefijo. Pero si yo no soy alcalde, yo no me voy a morir. Si yo no soy diputado, yo no me voy a morir, porque además yo tengo 30 años. A mí me quedan 40 años de acción política. Si a mí me preguntas qué es lo que yo quisiera hacer, útil. Y si para ser útil hay que quedarse callado, hay que tener cargos o hay que gritar mucho. En donde uno sea útil, uno tiene que estar. La mayoría de tus familiares más cercanos se cuentan en la lista de los migrantes. ¿Te ha pasado por la mente irte del país? No, por dos razones. Mira, la primera es que uno se acostumbra a ser uno. Y te explico un poquito esto. A mí me encanta poder bajarme en el mercado del 5 de julio y poder saludar a la gente sin que me vean como un loco que diga, ¿quién es? ¿Por qué me viene a saludar? Que la gente sepa quién es uno y uno tenga como un espacio de interacción y de acción. A mí me gusta mi desastrico, ¿sabes? Uno
yo no sabría vivir en una cosa donde todo está ordenado, donde todo funciona bien, porque además implicaría que uno tiene que cambiar algunas cosas de su cultura completa. Yo no sabría cómo está sin el Ávila, yo no sabría cómo está sin los irresponsables camioneteros que cargan en el canal derecho y se tiran 4 canales para la izquierda a ver cómo cruzan hacia la Río de Janeiro. O sea, hay unas cosas de nuestra ciudad y de nuestro país que yo no cambiaría por nada. Ahora, a mí me impresiona el que dice, no, es que yo voy afuera y no me afecta en nada. Yo cada vez que voy para afuera y entro por una farmacia, a mí me dan ganas de llorar. Sentirme además, no hay nada que a mí me haga sentir peor que sentirme un cubano, que impresionarme por una marca, que tener que entrar a un sitio a ver ese gap entre la vida que uno tiene y la vida que lleva el mundo entero. Claro que a uno le afecta y a uno le pega y sería mentiroso decir que uno a veces no dice, bueno, ¿y cómo se la vive aquí? Está aquí toda la vida y está, pero yo no me hallaría. ¿Has pensado en qué se le va a decir a la gente el 21 de mayo ese día después? Solo tienes derecho a hablarles el 21 de mayo si los preparas antes. Yo creo que el 21 de mayo va a ser un día de mucha tristeza, aunque nosotros intentemos simplificarlo. Creo que va a ser un día de desesperanza por una parte del país, que va a sentirse que está condenado a que esto sea por años y años y años. Y la verdad es que eso no es así. Hay que prepararlos desde hoy. Hay que prepararlos para ese 20 de mayo donde Maduro va a autoproclamarse ganador de una cosa que ya hoy él tiene embolsillada porque no es un proceso electoral, porque es una simulación. Y que a partir de ahí inicia una crisis de profundización de la legitimidad del gobierno, pero también de lo que alrededor del gobierno se llama grupo dominante o coalición dominante, porque hay que romperla. Porque aquí el único espacio de transición posible es rompiéndole los pilares fundamentales que sostienen hoy al régimen, su pilar armado, su pilar económico y su pilar político. Y debemos entender que para una transición ordenada hay una parte de ellos con los que tendremos que hablar, hay una parte de ellos a los que tendremos que sumar o incluso perdonar si queremos nosotros tener estabilidad en detrimento de otro grupo que sea mucho más hegemónico y no quiera generar un cambio de poder. Tu papá simpatiza con la izquierda y pareciera más ligado al comunismo. ¿Por herencia hay algo de comunismo en el corazón de Miguel Pizarro? Yo fui formado en el marxismo desde muy niño. Yo le agradezco a esa formación haber entendido que el marxismo es un método de análisis y no un dogma en sí mismo. Cuando el libro del Capital, su ejercicio más moderno de la economía es la distribución de una vaca, tú puedes entender claramente que es un libro que está anacrónico, que está absolutamente fuera del contexto de una economía mundial. Yo fui formado, además, a los 13 años a mí me regalaron el qué hacer. Yo del comunismo tengo 2 cosas que le agradezco. Uno, la disciplina. No hay nada más disciplinado que una familia comunista y que una familia que está formando a un cuadro, porque además a uno mi formación era la crianza de casa, la de hogar, la de no monte los codos en la mesa y todo lo demás, pero además la del cuadro político, la de aprender de historia, aprender de economía, aprender un montón de cosas. Pero yo estoy muy lejos de los dogmas del comunismo, por 2 razones. La primera, he leído suficiente historia. Y haber leído suficiente historia y haber comparado suficiente muchos procesos me permite entender que ese método sirve para el análisis, pero no para el gobierno, porque termina generando castas dominantes que después se olvidan de por qué entraron a lo que entraron. Y eso pasa desde África hasta Europa, pasando por Sudamérica. O sea, no hay un solo autor de doctrina comunista que tú puedas decir que fue absolutamente coherente entre su principio y su final. Pero lo segundo, y tiene que ver con mi formación, es que yo le agradezco mucho que eso me permitió ser alguien anti-status quo. Yo siempre soy alguien que no teme a decir las cosas que piensa, que no le tengo temor a esas cosas escritas en piedra o a esas deidades que uno le ponen a veces, que mucha gente con otra formación política a veces no le entra o no le discute o no le increpa. Yo creo que la dialéctica me ha permitido a mí entender que la política es cambiante y que en las discusiones uno tiene que aprender a ceder. Pero estoy lejos del dogmatismo comunista. Ustedes como generación de nuevos políticos tomaron la vanguardia un buen rato. Los objetivos no se lograron. ¿Qué pasó? ¿Pudo más la vieja política de los partidos? Mira, tú sabes que ese es el debate como más atractivo, ¿no? Cuando uno habla de cosas generacionales siempre hay como un reflejo inmediato de poner viejos contra jóvenes. Y yo creo que esa no es la pelea. Porque yo conozco jóvenes que tienen el alma más vieja que cualquier político de 60, 70 años, y conozco viejos que tienen el alma y el cerebro mucho más joven que muchos muchachos con los que uno está alrededor haciendo cosas. Yo creo que la discusión no es generacional. Yo creo que la discusión es de entender el tablero donde estás, pero no entenderlo de la boca para afuera, sino internalizarlo. Yo creo que hay una diferencia hoy en la política de quienes dicen que vivimos en un régimen totalitario, pero lo dicen como discurso, pero no lo asumen en el fondo. Esos son los que te dicen que hay un régimen totalitario, pero se reúnen con el teléfono abierto enfrente, sabiendo que los están grabando.
Son los que te dicen que hay un régimen totalitario, pero entonces quieren resolver la política en una rueda de prensa en Globovisión o en Venevisión y que la comunicación formal te resuelve el día de acción política. Y entonces eso no es internalizar dónde estás parado. Viene la pregunta de la audiencia, la hizo Ibrahim Araujo, @Ibrahim_Araujo. Si es claro que la movilización de la oposición está casi perdida y recuperarla es casi imposible, ¿cuál otra sería la vía para presionar al gobierno teniendo en cuenta que la Mesa de la Unidad Democrática no apoya elecciones? Empiezo por construir algo que decimos con mucha facilidad y no es verdad. Nosotros hemos tenido grandes capacidades de movilización que se han visto destruidas por las coyunturas muchas veces antes. 2007 tuvo una buena expresión y yo te pongo un ejemplo. Si nuestro movimiento, tú también en ese momento fuiste actor político, si nuestro movimiento hubiese tenido como objetivo que RCTV volviera al aire, nosotros hubiésemos fracasado. Pero ese movimiento social tuvo la capacidad de mutar políticamente a volverse un movimiento de confrontación contra la reforma constitucional y se ahorró, digamos, como una derrota de movilización. Pero si uno tuviera que amarrar objetivo de movilización a la capacidad de movilización, nuestro primer movimiento político estuvo derrotado. El que inició en febrero, marzo y terminó en mayo cuando efectivamente cerraron RCTV. Pero tuvimos un gran pico de movilización. Cuando cerraron RCTV, ese pico de movilización fue destruido. Y pasamos junio, julio y agosto sin tener capacidad de reunir más de 50 personas en un salón de clase. Y nos juntábamos entre periodistas y políticos y éramos 80 personas. Era un foro en la Escuela de Comunicación Social. Y 5 meses después estábamos volviendo a llenar las avenidas porque teníamos la reforma constitucional enfrente. Pasó la reforma, vinieron las regionales. En las regionales sufrimos un revés. Todo el mundo pensaba que como íbamos a ganar la reforma íbamos a ganar la mayoría del espacio municipal y regional y eso no fue así. Y tuvimos otro retroceso. Después vino la enmienda del 2009 y recuperamos capacidad de movilización. Volvimos a llenar las calles, volvimos a tener espacios importantes de presión política, perdimos la enmienda constitucional del 2009 y volvimos a perder el esfuerzo de movilización. Esto lo digo es porque nuestro músculo de movilización es un músculo que está demasiado amarrado a la emocionalidad. Y por eso yo te lo ponía como un error de autocrítica de las protestas del año pasado. Hasta que nuestro músculo de movilización no sea un músculo organizado, que no dependa de si tienes cariño o no tienes cariño, o no simpatía por el vocero de la convocatoria, sino que hay una estructura organizada que es capaz de movilizar. Es muy difícil que el músculo logre mantenerse el tiempo que hace falta para romper lo que hay que romper del lado del régimen. Y eso es una autocrítica que debemos hacernos todos como ciudadanos. El político tiene que hacerlo porque es el primer responsable, pero el ciudadano también. ¿Cuánto hay organizado en los edificios? ¿Cuánto hay organizado en las comunidades? Opositores sabemos muchísimos, pero ¿cuántos estamos organizados para que la información llegue como tiene que llegar, para que no nos hagamos rehenes de las cadenitas que nos inventa el G2, para que no nos montemos en cosas que no son verdad? En la calle se siente que la Asamblea Nacional es un poder nulo. ¿Qué acciones podría tomar para recuperar la fuerza y el apoyo de la gente? El primer paso es yo digo la teoría de la gallina, cacarear. La gente, para empezar, no entiende o no sabe que la Asamblea sigue sesionando. Y eso es culpa de la Asamblea. Porque nada más el ejercicio de resistencia, de mantener abierto ese hemiciclo todos los martes y entrarle a pesar de todo lo que hacen para que no le entremos, es algo que valdría la pena cacarear y demostrar. Demostrar que a pesar de que cada cosa que uno vota puede llevarlo a uno para un juicio político y terminar uno preso por usurpación o por lo que ellos quieran, es algo que hay que cacarear. Que el esfuerzo de que un diputado haga política, viaje y todo lo demás sin un sueldo, sin un presupuesto, sin seguro médico ni siquiera. Mira, yo que tuve una crisis de gastritis hace 2 semanas, le agradezco a la clínica donde fui que no me cobraron porque no tenemos ni seguro para poder hacer las cosas que tenemos que hacer. Ahora, si tú no dices nada de eso, es normal que el ciudadano sienta que tú tienes unos políticos que tienen unos buenos sueldos, que tienen su vida arreglada, que viven en un espacio burocrático, que están lejos de su realidad y que entonces merecen que los increpes y que los culpes. Pero eso es más responsabilidad nuestra que del ciudadano. ¿Crees que Maduro es colombiano? No, vale, es que nos ponen unas discusiones, Isnardo, que no tienen sentido. Es como decir, bueno, está bien, sí, el tipo es colombiano, pues ahí. ¿Cuál es la Fuerza Armada que vaya a sacarlo por usurpación del cargo si no los trabaja y no los convence? ¿Y cómo eso genera una transición ordenada? O sea, al final nos meten en ese tipo de discusiones en las que nos hacemos rehenes de un poco de supuestos que no te llevan a la acción política concreta. Es ese locus de control externo de que algo va a pasar. Eso es como cuando tú le preguntas a los dirigentes, miren, ¿y qué crees tú que va a pasar? Mira, esto no se aguanta. 18 años de este discurso, ¿crees que es suficiente decir que eso no se aguanta? ¿O nos encargamos de organizar a la gente para que efectivamente esto no se aguante? La discusión de si es colombiano, la discusión de las cosas de lo del tribunal afuera, todo ese tipo de cosas nos meten en un locus de control externo que le regala
a algo que no tengo yo muy claro qué es, la acción que debe ser una acción nuestra, que es la acción diaria de debilitarlos y sacarlos del poder. ¿El Frente Amplio no cuajó o está trabajando como hormiguitas y por eso no hace bulla? Tienes como, digamos que no es ninguna de las dos cosas. Yo digo que el frente es como una nube, le robo la frase a Guaidó y a Mejía. Es como una nube que ahí va, que va condensando, que va acumulando fuerza, que si la intentas empujar la vas a romper, que si la soplas mucho la vas a desviar, que recordemos que no es un esfuerzo fácil. Yo entiendo que haya desespero de la ciudadanía, yo también estaría desesperado si no hiciera política y uno no tuviera el tablero más o menos claro, pero poner de acuerdo a Fede Cámaras, con la iglesia, con los estudiantes, con las universidades, con las ONG, con todo ese mundo, con el chavismo disidente y con la oposición formal, no es un ejercicio sencillo, porque en nuestra cabeza está el que todos estamos de acuerdo, porque como todos queremos salir de Maduro, entonces todos estamos de acuerdo, pero no es tan fácil, porque entonces empiezan las discusiones. A mí gratamente me ha impresionado ver a actores de la vida social viviendo un poquito lo que viven los políticos, ponernos de acuerdo por un documento. ¿Cuál es la categoría que le pones para el gobierno? ¿Es régimen? ¿Es hegemonía? ¿Es dictadura? ¿Es gobierno? Nos parece una discusión sencilla. Ahora, ponga a todos esos actores a comprometer sus siglas y su nombre alrededor de la caracterización del régimen. Te pone una discusión lenta. Es una discusión que por lo menos tienes que masticar lo suficiente, porque como la caracterizan entre todos, como la vas a confrontar y de ahí en adelante. Ahora, eso tiene para mí una cosa que debería trabajar en paralelo, y por eso nosotros hemos arrancado a hacer un poquito de cosas sin pedir tanto permiso, que es que mientras que todo eso aquí arriba cuaja y funciona, que yo creo que hay que permitir que cuaje y que funcione, porque eso, para mí lo más importante del frente viene después del 20 de mayo, es la capacidad de, después del descalabro, del simulacro electoral, poder nosotros tener una instancia donde recoger a todo el que quiera hacer política y donde reagrupar a todo el que se quede en este país peleando. De aquí hasta allá tú tienes que hacer algo, y de aquí hasta allá no basta con dar una rueda de prensa a la semana. ¿Dónde están las asambleas de vecinos? ¿Dónde están los casa por casa? ¿Dónde están los recorridos? ¿Dónde está parate con un megáfono en una esquina a hablar? Porque también la política se ha convertido en un ejercicio tan formal que si no tengo el afiche, no tengo la convocatoria, no tengo el web flyer, no tengo todo lo demás, entonces siento que la actividad no tiene sentido. Y las dictaduras no se derrotan con producción, las dictaduras se derrotan moviéndose. Y para moverse no hace falta pedir permiso ni hace falta un gran consenso político, lo que hace falta es tener la voluntad. ¿Consideras que el TSJ en el exilio es legítimo o solo un símbolo? Es una parte de la legitimidad. El TCJ en el exilio sería una parte del TCJ. Recordemos que nosotros nombramos a una parte de los magistrados, nosotros no nombramos a todo un tribunal completo. Y por eso es parte de mi ejercicio de franqueza, que a lo mejor esto hace que me muelan a palo en las redes un par de días y ese es el costo que hay que pagar por ser honesto. Pero lo que está ahí es una parte del Tribunal Supremo de Justicia, no es todo el Tribunal Supremo de Justicia. Yo creo que es importante defenderlos, creo que es importante reconocerles el esfuerzo que hace. Yo hay gente a quien le tengo mucho cariño de los que son parte de esos magistrados. Creo que su decisión personal de haber permitido que se les nombrara magistrados sabiendo lo que eso implicaba es algo que todos debemos reconocer y lo que ellos hacen ayuda a subir el volumen afuera, ayuda a mantener el tema venezolano vivo y ayuda a demostrar cosas que nosotros aquí no podemos decir o no podemos demostrar, pero no podemos creer que por esa vía se resuelven todos los problemas. Yo creo que tiene una parte simbólica, creo que tiene una parte concreta, real, porque son unos magistrados, pues tú los nombraste y están viviendo en el exilio, que es mejor demostración de persecución política y dictadura que un poder formal nombrado por otro poder formal no pueda estar dentro del mismo país porque lo meten preso, pero no podemos creer que toda esa legitimidad le da todo el poder suficiente para que por esa vía se solucionen los problemas del país, porque estaríamos nuevamente regalando una cosa que es clave, que es la presión interna. Bien, ya llegamos a la pregunta número 20. Y es una pregunta, por eso es la 20. Cobra fuerza que PJ se debate entre un sector liderado por Enrique Capriles, que propone revisar la tesis abstencionista y apoyar a Falcón, y otro encabezado por Julio Borges, que se inclina por mantenerlo. ¿Con cuál de los dos está Miguel Pizarro? Es que ahí estaría empezando por decirte que hay una cosa de tendencias internas, y no es verdad. Mira, si hay una cosa que yo admiro de PJ, es que tiene la capacidad de caernos a palos y molernos en las discusiones, pero cuando decidimos algo es unánime y todo el mundo lo ejecuta. Ahora, es natural que haya revisionismo sobre las discusiones, es natural que los que tienen una tesis se afinquen siempre en intentar que esa tesis sea rediscutida y los que tienen otra tesis se afinquen siempre en que ya fue aprobado y eso no se vuelve a discutir. Pero eso no está hoy en el corazón del partido. Esa
estuvo en algún momento la discusión sobre las dos visiones y fue una discusión de varios días y creo que fue muy sano que se diera, además que se diera el permiso del disenso interno durante las discusiones, que se permitiera la expresión incluso hasta escrita de las discusiones, que en los partidos modernos no es tan común. Antes era mucho más común los disensos partidarios. Hoy en día los partidos, como son un poquito menos partidos y más otra cosa parecida a un club, es más normal que entonces la jefatura decida una cosa y el resto del partido como que lo obedece sin mucha discusión. En este caso, y hace un tiempo para acá, los partidos y en particular Primero Justicia es un partido con mucha discusión interna. Creo que porque también como son cosas muy trascendentales no hay forma de imponerlas, no hay forma de que se mastique por secretaría, tienes que obligar a que sea en verdad una construcción colectiva en cómo se lleva a cabo. ¿Eso quiere decir que está todo escrito en piedra? Probablemente no. Los partidos discutimos 1000 veces las cosas y hasta después de decididas se vuelven a discutir. Yo no creo que haya hoy un margen de cambio de decisiones porque no hay hoy un cambio en la realidad objetiva. Si tú me dijeras que este momento político nos agarra a nosotros con un cambio de fecha, con la ONU viniendo de observación, con que te dieron la tinta indeleble y con que el único problema es resolver el tema candidato, yo te diría esa es una discusión que estamos ahora de que vuelva a darse. Pero como eso no es la realidad, como en términos concretos ninguna de las condiciones electorales ha cambiado, es muy poco probable que aquí haya una discusión tendencial entre participar o no participar, o querer ir o no querer ir. Eso, ojo, y estoy hablando aquí en nombre de todos sin conocer las particularidades individuales de las posturas, pero no es una cosa que está hoy en el corazón del partido y que yo dudo mucho, en verdad, que sea una cosa que abra la posibilidad de una división o de un movimiento multitendencial allá adentro, porque es que no ha cambiado nada de la realidad. Si hubiesen cambios en la realidad y ese cambio en la realidad nos agarrara a nosotros enfrascados en una cosa, porque es que ya la decidimos, todo lo demás, si te dijera que hay una posibilidad de que alguien rompa aguas o que el debate se traslade de la opinión pública. Pero más allá del artículo de opinión, donde nos pide a todos que pensemos, que reflexionemos, porque las cosas cambian, porque la política es cambiante, yo creo que eso tiene que ver más con el temor a lo desconocido que con un cambio de decisión. Y el temor a lo desconocido es válido. Nosotros somos una selección de básquet, que tenemos la final del torneo de básquet enfrente y mucha gente no entiende por qué no estamos jugando básquet. Ahora, cuando le explicas que el árbitro es de fútbol, que la pelota no es una pelota que rebota, sino es un balón medicinal, que el tablero de ellos es un tablero como arco de fútbol y el tablero nuestro es de mini básquet, entonces empiezan a entender por qué, aunque hay tabloncillo y hay gradas, no es un torneo de básquet. Gracias, diputado. A ti, Nardo.